El sacerdote llamó a mi puerta, y detrás de él estaba el padre al que juré olvidar. En el instante en que su figura apareció en el marco, sentí el estómago desplomarse, como si el suelo hubiera desaparecido. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos, pero la memoria del abandono nunca envejece, permanece intacta, como una herida que se niega a cicatrizar. La expresión de él no era la misma del hombre rígido, casi impenetrable, que poblaba mis pesadillas de infancia. Ahora había algo roto, una especie de rendición silenciosa. Sus hombros estaban encorvados, la mirada perdida en algún punto detrás de mí, como si no tuviera certeza de que merecía mirarme. Fue el sacerdote quien rompió el silencio. «Samuel», empezó, con la voz demasiado suave para el peso de aquella visita, «tu padre necesita de ti». La palabra padre dolió como un golpe. Aún así, abrí la puerta lo suficiente para que ambos entraran. Tal vez haya sido la educación, tal vez la curiosidad. O quizá porque una parte de mí siempre esperó por ese momento, sin admitirlo. La casa estaba oscura, iluminada solo por la luz amarillenta que se escapaba de la cocina. El sacerdote se sentó con naturalidad en la silla de madera, mientras mi padre vaciló, como si no tuviera derecho a ocupar ningún espacio que me perteneciera. «Siéntate», ordené, antes de poder arrepentirme. Él obedeció despacio. Crucé los brazos, me apoyé en el marco de la puerta y esperé. No iba a facilitar nada. El sacerdote intercambió una mirada rápida con mi padre antes de hablar. «Lo que vamos a discutir hoy no es sencillo, Samuel, pero es urgente». Arqueé una ceja. «Me lo imagino. De lo contrario, no estarían en mi puerta a las 9 de la noche». Mi padre inspiró profundamente. Su ropa estaba arrugada, los dedos le temblaban sobre la mesa. Nunca lo había visto tan frágil. Era perturbador. Yo sé que no tengo derecho a pedir nada», empezó con la voz ronca, «pero necesito que me escuches». «Escuchar no significa perdonar», repliqué. Él asintió con la cabeza, sin intentar defenderse. El sacerdote se inclinó hacia adelante. «Samuel, aquello que pasó con tu familia, aquello que crees que sabes, no es toda la verdad». Sentí la sangre helarse. «Lo que creo que sé», repetí, irritado. «Yo estaba allí, yo lo viví». Mi padre tragó en seco, incapaz de sostener mi mirada por más de algunos segundos. «Eras solo un niño», dijo por fin, «y había cosas de las que intenté protegerte, cosas que no deberías haber visto ni conocido». «¿Protegerme?». Me reí, incrédulo. ¿Abandonando a la propia familia? Cerró los ojos por un instante, como si reviviera algo terrible. No fue elección mía». Las manos del sacerdote se entrelazaron sobre la mesa. Parecía preparado para una revelación difícil, de esas que cambian el rumbo de una vida. Cuando habló, su voz era firme. «Tu padre no huyó, Samuel. Se lo llevaron». La afirmación quedó suspendida en el aire pesado de la sala. Por un instante pensé que había oído mal. «¿Se lo llevaron? ¿Quién?», pregunté, incapaz de contener el sarcasmo. «¿Criminales? ¿Usureros? ¿O esto es alguna historia para justificar 20 años de silencio?» Mi padre tanteó el bolsillo de la chaqueta y sacó un sobre ajado amarillento por el tiempo. Lo empujó por la mesa hasta mí, pero no lo toqué. «¿Te acuerdas de la noche en que tu madre desapareció?», preguntó casi en un susurro. El pecho se me apretó. Era un recuerdo que yo intentaba empujar al fondo de la mente, pero siempre volvía. La puerta de entrada abierta, el olor a lluvia, los gritos ahogados, y luego el vacío. Asentí, con la mandíbula tensa. «Aquel día», continuó el sacerdote, «fue el inicio de algo mayor, algo que nadie en la ciudad jamás supo explicar, porque nadie tenía el valor de admitir lo que realmente estaba pasando».
Los miré a los dos, incrédulo. ¿Quieren decirme que la muerte de mi madre y la desaparición de él forman parte de una conspiración? ¿De qué? ¿De quién? Mi padre alzó la vista y por primera vez la valentía apareció en sus ojos cansados. Hay personas, organizaciones, que lidian con lo que no puede tocarse, entenderse o revelarse al público. Tu madre descubrió algo que no debía, y yo fui castigado por eso. El aire pareció volverse más raro. Eso es absurdo, murmuré, aunque el corazón me latía demasiado fuerte como para sostener la incredulidad. El sacerdote abrió el sobre, revelando una fotografía antigua. Mostraba a mi madre junto a un grupo de personas desconocidas, todas usando medallones idénticos, con un símbolo que yo nunca había visto. Un círculo dividido por 3 líneas que se cruzaban en el centro, formando algo semejante a un ojo cerrado. Esto, dijo, fue lo que lo desencadenó todo. Mi padre se inclinó hacia mí, implorando en silencio para que le creyera. Han vuelto, Samuel, y esta vez no van a detenerse, ni conmigo, ni contigo. Un escalofrío me recorrió la espalda, frío e inevitable. La vida que construí con tanto esfuerzo, lejos de cualquier recuerdo de mi familia, de repente parecía frágil, como si pudiera desmoronarse con una simple ráfaga de viento. ¿Por qué ahora?, pregunté en voz baja. ¿Por qué volver después de tanto tiempo? Mi padre se pasó la mano por el rostro, como si buscara coraje en la propia piel desgastada. Porque descubrieron algo que solo tú puedes impedir. Sentí que las rodillas amenazaban con ceder. ¿Yo? ¿Por qué? El sacerdote se levantó despacio. Samuel, antes de que decidas si vas a ayudar o no, hay algo que necesitas saber. El silencio se volvió denso, asfixiante. Tu madre no está muerta. Se me fue el aire. Mi respiración se atascó a mitad de camino, como si un puño invisible me apretara la garganta. ¿Esto es algún tipo de broma de mal gusto?, conseguí decir, aunque mi voz sonó distante, irreconocible. Jamás bromearía con algo así, respondió el sacerdote, firme. Tu madre está viva. La palabra viva sonó equivocada, inadecuada. Mi mente insistía en asociar a mi madre con recuerdos inmóviles, el olor del pastel de naranja, sus manos calientes acomodando mi cabello, el sonido de su risa llenando la casa. Todo eso pertenecía al pasado, a un mundo que ya no existía. Verla como alguien vivo, activo en algún lugar, era casi ofensivo. Están equivocados, murmuré. Yo vi sangre aquel día. Mi voz falló. Recuerdos antiguos surgieron como destellos desconectados. Un grito interrumpido, un portazo, la lluvia golpeando fuerte contra las ventanas, la sensación de que algo terrible había ocurrido, pero nadie me explicaba qué. Mi padre apretó los puños sobre la mesa. Lo que viste fue lo que ellos querían que vieras, dijo. Fue una puesta en escena, un teatro macabro. Lo miré fijamente, sintiendo al mismo tiempo rabia y una esperanza que yo no quería sentir. «Mamá, ¿y tú? ¿Desapareciste por qué? ¿También teatro?» Sostuvo mi mirada y fue como enfrentarme a un espejo envejecido. «Me llevaron esa misma noche, en esa misma casa, por lo que tu madre sabía y por lo que tú eres. Eso me golpeó como una bofetada. «¿Lo que soy? Yo era un niño». «Justamente», murmuró el sacerdote, «y por eso todavía hay tiempo». Sentí la cabeza latir. «Empiecen desde el principio», dije al fin, «sin enigmas, sin frases a medias, o se van ahora mismo». El sacerdote asintió, respirando hondo, como si hubiera estado esperando ese momento. Puso la fotografía sobre la mesa, girándola hacia mí. Mi madre aparecía allí más joven que en mis recuerdos, junto a desconocidos. Todos llevaban el mismo medallón con el símbolo extraño.
el círculo cortado por 3 líneas que se cruzaban en el centro, formando algo parecido a un ojo cerrado. En el reverso, garabateada a mano, había solo una palabra: conclave. ¿Era esto un grupo? ¿Una secta? Pregunté. Una orden, corrigió el sacerdote. Oficialmente no existe, y es exactamente así como debe ser. Puse los ojos en blanco. Claro, una orden secreta. ¿Por qué no me sorprende? Mi padre acercó la mano a la foto, pero se echó atrás antes de tocarla. Tu madre entró al conclave años antes de que nacieras. En la época creía que protegían personas, que evitaban tragedias, que mantenían ciertas cosas lejos del mundo. Ciertas cosas, repetí. Los ojos del sacerdote se entrecerraron, como si midiera cuánto podía contarme. Samuel, ¿crees en cosas que no pueden explicarse? Coincidencias demasiado extrañas. Gente que desaparece sin dejar rastro. Eso se llama vivir en Brasil, respondí con ironía, pero el chiste salió flojo. Él no sonrió. Estoy hablando de fenómenos, de lugares donde el tiempo parece fallar, de personas que regresan diferentes de como eran, de susurros en idiomas que nadie ha aprendido jamás. Un frío recorrió mi nuca. Recordé pequeñas cosas de la infancia, la forma en que mi madre a veces se quedaba quieta, mirando un punto fijo, como si escuchara algo que no estaba allí. Las noches en que el reloj se detenía a las 3:13, siempre en el mismo minuto, y ella fingía no notar al quitar y volver a poner la pila, como si eso resolviera algo. Los papelitos rasgados, tirados en la basura, con símbolos que yo no entendía. Ella intentó salirse, dijo mi padre con la voz quebrada. Cuando entendió lo que estaba en juego, quiso abandonar el conclave, pero ya sabes cómo es. Esbozó una sonrisa sin humor. Nadie deja de existir así de fácil. Mis dedos por fin tocaron la fotografía. La textura áspera del papel antiguo contrastaba con la suavidad de la imagen desvaída. ¿Y qué era exactamente lo que estaba en juego? El sacerdote entrelazó aún más los dedos, los nudillos volviéndose blancos. El conclave no solo observa fenómenos, los cataloga, los estudia. Y a veces los utiliza. ¿Los utiliza cómo?, pregunté. Fue mi padre quien respondió con la mirada clavada en mí. Utiliza personas. Silencio. ¿Personas como yo?, pregunté, sintiendo el corazón dispararse sin motivo aparente, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había alcanzado. Personas como tú, confirmó el sacerdote. Gente que percibe lo que otros no perciben, que presiente, que sueña antes de que ocurra, que atrae o repele cosas que no deberían estar aquí. La sala pareció encogerse. Hacía años que no hablaba de eso con nadie, de los sueños extraños que tuve desde niño, de las veces en que yo sabía que algo malo iba a pasar antes de que realmente pasara. Había aprendido a llamar a eso ansiedad, paranoia, trauma. Era más fácil que considerar cualquier otra cosa. ¿Están diciendo que soy algún tipo de antena?, pregunté intentando no reír. Siempre fuiste diferente, dijo mi padre en voz baja. Desde bebé. Tu madre lo notó primero. No era solo sensibilidad. Era como si el mundo a tu alrededor respirara distinto cuando estabas cerca. Las palabras de él removieron recuerdos que yo prefería no tocar. Aquel día en que el cuadro de la sala cayó exactamente en el momento en que grité. El accidente en la calle de arriba que soñé, detalle por detalle, 2 días antes de que ocurriera. La forma en que desconocidos a veces me miraban en la calle, con una curiosidad incómoda. ¿Y qué quiere el conclave de mí ahora?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Usarte, respondió el sacerdote sin rodeos, del mismo modo que querían usar a tu madre. La diferencia es que, con el tiempo, se dieron cuenta de que ustedes dos juntos representaban algo raro. ¿Los dos?
repetí confundido. Mi padre respiró hondo, como si tragara pedazos de vidrio. Tu madre y tú compartían un tipo de conexión. Ella conseguía canalizar mejor ciertas cosas cuando estaba cerca de ti, y ellos no tardaron en darse cuenta. Aquella noche, cuando decidió huir y llevarte con ella, tragó en seco. Tenían que impedirlo. Un eco de recuerdo atravesó mi mente. El ruido de pasos apresurados, la discusión amortiguada detrás de la puerta, el sonido de algo rompiéndose, y yo, encogido, abrazando a un osito de peluche que ya ni recordaba tener. ¿Y dónde está ella ahora?, pregunté, cansado. Si está viva, ¿dónde está? El sacerdote cruzó una mirada rápida con mi padre, y eso me irritó. No me miren así. Tengo derecho a saber. Lo tienes, concordó el sacerdote. Pero saber también va a ponerte en riesgo directo, y por lo que todo indica, ellos ya se están moviendo. Puso otro sobre la mesa, uno más reciente, blanco, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía de inmediato, como si un hilo invisible hubiera tirado de algo del pasado. Letras inclinadas, firmes, con cierta elegancia. El corazón casi se me detuvo. Esto es... Mi voz se quebró. De tu madre, dijo el sacerdote. Llegó hace 3 días. Me temblaron las manos cuando tomé el sobre. El papel aún guardaba un leve perfume que no supe identificar, pero que me resultó familiar, como el recuerdo de un abrazo olvidado. Rompí la solapa con cuidado y saqué la carta de dentro. Los primeros trazos me hicieron sentir de nuevo de 8 años. Samuel, mi amor, si estás leyendo esto, significa que ellos por fin te encontraron, y que el tiempo que intenté comprar para ti se está acabando. Me dio la sensación de que el suelo había desaparecido otra vez. Cada palabra cargaba un peso que aplastaba. Levanté la mirada hacia el sacerdote y hacia mi padre, sintiendo una mezcla insoportable de miedo, rabia, añoranza y confusión. ¿Qué quieren que haga?, pregunté, con la carta temblando entre los dedos. Mi padre respondió sin titubear. Queremos que vengas con nosotros antes de que el conclave venga por ti. La carta de mi madre temblaba entre mis dedos, como si quisiera escapar, o como si intentara advertirme de que no debía seguir leyendo. Pero seguí. Lo necesitaba. El conclave no se detuvo desde la noche en que intentamos huir. Me mantienen en movimiento, entre lugares que no existen en los mapas. Te quieren a ti, Samuel, no por quien eres, sino por lo que despierta en ti cuando sientes miedo. El estómago se me retorció. Miedo. Yo siempre había tenido. Era como una sombra que me seguía desde niño, pero nunca imaginé que pudiera ser un detonante. Cuando terminé de leer, me di cuenta de que estaba llorando. No era un llanto bonito, silencioso. Era un llanto bruto, involuntario, que parecía arrancar algo de dentro. Mi padre me miraba con una expresión que nunca había visto en él. Dolor, arrepentimiento y ternura, todo mezclado y reprimido tras años de silencio. ¿Por qué no volvió por mí?, pregunté con la voz rota, si estuvo viva todo este tiempo. ¿Por qué no volvió? Mi padre se acercó, despacio, como si yo estuviera hecho de vidrio. Porque ellos no la dejaron, y porque, si hubiera vuelto, tú habrías sido el primer objetivo. Eso dolió más que cualquier otra cosa dicha aquella noche. El sacerdote se levantó, sacando del bolsillo un objeto metálico. Era un medallón igual al de la foto, pero ennegrecido, quemado en algunas partes, como si hubiera pasado por el fuego. Lo dejaron en la puerta de la iglesia ayer, dijo. Un aviso, o un ultimátum. El símbolo parecía latir, incluso inmóvil. Cuando mis ojos se fijaron en él, sentí un leve zumbido en el fondo de la mente, como cuando uno recuerda un sueño que nunca existió. Mi padre se dio cuenta. «Samuel, tienes que venir con nosotros. Ahora».
pero algo dentro de mí se endureció. No voy a huir. Pasé la vida entera huyendo de preguntas, de recuerdos, de mí mismo. No voy a hacer eso otra vez. El sacerdote apoyó la mano en mi hombro. No es huida, es supervivencia. Entonces explíquenme cómo sobrevivir, respondí, mirando a ambos con una determinación que yo ni sabía que tenía. El sacerdote respiró hondo. El conclave no viene solo a buscarte. Viene a activar lo que hay en ti, a usar eso como herramienta, como arma, y cuando termine, no quedará nada de quien eres ahora. ¿Y qué hay en mí al final?, pregunté exhausto. Mi padre se acercó y tomó mis manos, un gesto que jamás hubiera imaginado recibir de él. Algo que no debería existir. Algo que tu madre trató de esconder del mundo. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas vibraron. La bombilla de la cocina parpadeó 3 veces, exactamente como hacía cuando yo era niño, antes de que cosas malas sucedieran. Mi cuerpo se congeló. El sacerdote se puso de pie de un salto. «Nos han encontrado». Aquella frase parecía sacada de una película, pero mi cuerpo lo creyó antes que mi mente. El aire se volvió más denso, como si alguien hubiera apagado la mitad del oxígeno de la sala. El silencio que siguió no era natural. Era una ausencia forzada de sonido, como si el mundo allá afuera hubiera sido tragado. Mi padre agarró mi brazo. «Samuel, escúchame, no eres débil. Aquello que te da miedo también es aquello que puede salvarte. Recuerda los sueños. Recuerda lo que siempre intentaste negar». Yo me acordaba demasiado. Los pasos empezaron, desde afuera, lentos, sincronizados, como si no fueran humanos. La puerta tembló. «¡No van a entrar aquí!», grité, más para convencerme a mí mismo que a la casa entera. Mi padre me miró a los ojos y, por primera vez en la vida, parecía creer en mí. «No», dijo. «No lo harán si tú no se lo permites». Sentí algo familiar crecer en el pecho. Una presión, como antes de un desmayo, pero que, en vez de derribarme, me levantaba. La luz de la cocina volvió a titilar, pero esta vez no parecía un defecto, parecía una respuesta. Los pasos se detuvieron. El sacerdote sacó de dentro de la sotana un segundo medallón idéntico al quemado, pero brillante, vivo. «Concéntrate en el símbolo», dijo. «No le tengas miedo». Mi corazón gritaba que huyera, pero mis manos se adelantaron. Tomé el medallón. En el mismo instante en que mi piel tocó el metal, algo explotó dentro de mí. No un dolor, sino un reconocimiento. Como encontrar una canción que sabes cantar desde siempre, a pesar de nunca haberla escuchado. El mundo cambió. Por un momento breve pero infinito, vi cosas que no estaban allí. Sombras moviéndose en contra del tiempo. Voces susurrando en lenguas que de algún modo entendía. Recuerdos que no eran míos, pero que me pertenecían. Y vi a mi madre. Estaba en un pasillo oscuro, con el mismo medallón en las manos, lágrimas resbalándole por el rostro, la voz resonando dentro de mí. «Samuel, mi amor, encuéntrame». Cuando volví en mí, estaba jadeando. El sacerdote retrocedió un paso. Mi padre me miraba como quien ve un milagro o un desastre inevitable, y la puerta de entrada se abrió sola. El viento frío entró, pero no había nadie afuera. No físicamente. El sacerdote tocó mi hombro, asustado y maravillado al mismo tiempo. «Los contuviste. Tú solo». Mi padre parecía sin palabras. «Eres mucho más fuerte de lo que tu madre imaginaba». Solté el medallón que siguió brillando sobre la mesa. «Entonces vámonos», dije, limpiándome el rostro. «Vamos a encontrarla y vamos a acabar con el conclave». El sacerdote vaciló. «No será fácil y ya no habrá vuelta atrás». Respiré hondo, por primera vez, sin miedo. «No quiero vuelta atrás».
Mi padre puso la mano en mi hombro. Entonces empecemos. Y juntos, por primera vez en décadas, cruzamos la puerta de la casa no huyendo, sino yendo al encuentro de aquello que siempre estuve destinado a enfrentar. La noche nos tragó, pero dentro de mí, por primera vez, algo brilló más fuerte que el miedo.